Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. De vez en cuando vengo y recomiendo algunos libros. Esto no fue idea original mía. Pues eso lo aprendí a Sergio, que en algunas ocasiones, cuando él compartió con nosotros, hablaba de algún libro, y de alguno de los que él habló, los adquirí. Hace años uno de, creo que Jonathan Hart, y por ahí lo compré y fue beneficioso. Bueno, pues el año pasado yo les hablé de un libro que se llama La batalla de cada hombre. Ese tiene que ver con nosotros los hombres, y la famosa batalla tiene que ver con la pureza de nuestra vida emocional, sentimental y sexual. Algunos de los varones aquí lo adquirieron y hasta les pasé un test. En ese libro menciona que nuestro ser, nuestro cerebro, está acostumbrado y habituado a una serie de cosas, y principalmente las cosas que nos producen placer, el cerebro le fascina y quiere que se repitan. Y leí toda la explicación, muy buena por cierto. Hoy no se las voy a dar porque vamos a ver otro tema, por eso dije es preintroducción. El asunto es que dije, ¿será que esto es cierto? Yo tomaba café, antes con azúcar, después con Esplenda, y Mario Bien me decía, el café no se toma con azúcar, me decía. Yo no puedo tolerarlo. Pero después de leer eso dije, ¿qué tal si mi cerebro sí está acostumbrado? Y tomé la decisión en 2023 de no agregarle azúcar al café. Lo sentí amargo. Pero después de un tiempo empecé a disfrutarlo. Y esto se podrá aplicar en otras áreas. Muy bien. Netflix. Tengo que confesar que estaba adicto. Y quizás como muchos jóvenes, y no sé cuántos de los viejóvenes lo hacen, un nuevo término, hasta mejor adulto contemporáneo. Me tiraba aquellas series que me consumían horas. Miré series europeas, turcas, coreanas, norteamericanas y un montón de tiempo. Y yo lo que anhelaba era leer más. Leía, pero no lo que quería. Y hablo de leer cosas para mi vida cristiana. Así que hubo un momento en que dije, apliquémoslo ahora. Y empecé a reducir el tiempo de mirar películas, poco a poco. Y el momento clave fue cuando decidí suspender. Me salí de la aplicación de Netflix. Me cobraban mensualmente por eso. Y sobreviví. Y hace un buen tiempo que no volví a ver Netflix. Y pude seguir mi vida adelante, pero empecé a leer más. Entonces dije, qué interesante. ¿Y usted sabe algún versículo que diga eso? No, pues solo lo aprendí de unos hermanos en la fe que compartieron un libro. ¿Por qué se los comparto? Porque evalúe usted si no tiene hábitos por ahí que le están quitando el tiempo y que no edifican su vida. Y si este señor que tiene ya un buen kilometraje en la vida todavía puede hacer cambios, ¿cuánto más los que vienen atrás? Netflix se queda corto. Reels de YouTube, Reels de Facebook. Y por cierto, yo no tengo TikTok porque no quiero adicciones adicionales a las que ya he tenido y no me conecté a esa cosa. Pero hay de todo un mundo que nos distrae de nuestro crecimiento en el Señor. Esta es solo una preintroducción. Estoy diciéndole a usted que si usted mira eso o lo estoy criticando, no, yo le comparto mi experiencia. Usted tome sus propias decisiones. Ahora sí, vamos entonces a la escritura. Por favor, ubíquense en el libro de Ruth. Está en el Antiguo Testamento, después de Josué, Jueces, Ruth. Después del Pentateuco, terminan los 5 libros del Pentateuco, después viene Josué, Jueces y Ruth. Ubíquese en el libro de Ruth. Hay un pensamiento por ahí que dice, lo relevante no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Y vamos a ver en la historia que
Estudiaremos hoy qué relación tiene esto. Encomendemos este momento en las manos del Señor. Padre, cuando leemos tu palabra, estamos leyendo todo aquello que tú quisiste revelar para tu iglesia, para tus hijos e hijas. Así que esta mañana queremos estar atentos a lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Ayúdanos a aprender, a traerlo a nuestro momento actual y ponerlo en práctica para seguir creciendo y madurando en la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a ver de Noemí. Estamos en una nueva serie. Una serie que estamos viendo, mujeres ejemplares de la fe. La semana anterior, ¿qué mujer estudiamos? A Sara, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a estudiar a Noemí, pero no está en el libro de Noemí, sino que Noemí aparece en el libro de Ruth, ¿verdad? Así que por eso los mandé a Ruth. Vamos a ver fundamentalmente capítulo 1 y capítulo 4. Va a haber otro mensaje que se va a enfocar en Ruth. Así que yo tuve que hacerle el esfuerzo de no meter mucho, un poquito, a Ruth aquí en la historia, porque vamos a enfocarnos en Noemí. No se sabe a ciencia cierta el libro de Ruth. ¿Quién lo escribió? Hay distintas opiniones, pero al fin y al cabo todos terminan diciendo, no sabemos. Entonces el día de hoy, ¿quién escribió el libro de Ruth? Yo no sé. Así que tranquilos. ¿Cuándo fue escrito? Tampoco se sabe, no se sabe exactamente cuándo fue escrito. Lo que sí es que el mismo libro dice que esa historia se ubica en la época de los jueces. Ese periodo de los jueces que parten de cuando muere Josué hasta cuando llega Saúl como primer rey de Israel. En ese periodo que gobernaron líderes llamados jueces, más o menos duró quizás 350, 400 años. Por ahí aparece la historia de Ruth y Noemí, la que vamos a ver esta mañana. El Señor a menudo tiene planes más grandes para nuestra vida, que van mucho más allá, incluso de la duración de nuestra propia vida. Tome nota. El Señor está trabajando en usted. Algunos van a percibir del Señor lo que quiere hacer con ustedes e incluso van a ver resultados. Y habremos otros que nos lleva por un proceso y no vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Dios. Otros lo verán. Así es Dios. A veces nos pasan cosas que no son positivas. Hoy cuando habló Luis, pues mencionó ahí él con la cita de 1 de Crónicas y decía, a veces estamos bendecidos, nos va bien, y a veces no necesariamente. Hace un buen número de años, preparando este mensaje, me vino un nombre que obviamente no lo conocen, ¿verdad? Verboli, es el nombre de una chica. Fue una paciente mía, Verboli Melgar, 1990 quizás. La mamá avisa que quiere hablar conmigo y me dice, mire, quiero ver si suspendo el tratamiento porque son de varios meses. ¿Por qué? Le digo, que de viuda, me dijo. Mi esposo falleció, ella tenía a Verboli y al hermano y yo era ama de casa. Mi esposo se dedicaba a negocios, tenía un socio y resulta que el socio al parecer se va a quedar con todo el negocio. O sea, me la hizo a un lado y ahora yo tengo que ver qué hago. Entonces no puedo abordar todo el costo económico de lo que era mi vida casada. Entonces yo le dije a la señora, ok, yo sigo trabajando y cuando usted pueda, se pone al día. Por fe, era una época que yo también tenía necesidad, ¿verdad? Bueno, les contaré que la señora empezó a salir adelante, empezó a trabajar y su historia fue diferente de cómo empezó en ese momento. Llegó a sostener a sus hijos y sacarlos adelante. A veces así es la vida. Y usted a veces vivirá experiencias como ella que perdió a un ser querido,
Quizás a veces perdemos el trabajo, a veces no nos dejan entrar a donde queríamos estudiar, a veces nos tenemos que mover de habitación de un lugar a uno menos favorable, múltiples cosas que nos pasan, y cuando nosotros estamos en esa situación, nos hacemos la pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? Con Noemí vamos a tener una historia similar. Cuando ustedes leen, y lo vamos a leer, en el capítulo 1, los pasajes que vamos a ver, la vida de Noemí parece una tragedia. Esa palabra, por cierto, corresponde a un género literario griego, para los que todavía se acuerdan de su primaria o secundaria. La tragedia, dice, es un género literario dramático que representa situaciones de conflicto y sufrimiento con un desenlace fatal. ¿Ya? Eso es una tragedia. Todo viene de mal, en peor y ¡uy! Y a los griegos les gustaban algunas de esas obras, ¿verdad? A mí me fascina cuando el héroe gana. No me fascinan cuando todo sale mal y se arruina. Y a la sociedad moderna a veces le gusta eso. Muchas películas son tragedia. No hay héroe, lo matan a todos los demás y termina feo. Bueno, capítulo 1 pareciera una tragedia. Y surge la pregunta, ¿ha usted experimentado momentos de su vida como estos? En que al parecer todo le sale mal. Por un momento pensé que la vida de Noemí había inspirado a Timbiriche. Cuando hizo la canción, me siento muy, muy mal, decía la canción. Timbiriche es un grupo que los patojos ya no saben, ¿verdad? Ya son cincuentones los Timbiriches, ¿verdad? Bueno, pero ellos decían, me siento muy, muy mal por una experiencia de vida. Bueno, por favor, ve ahí en el capítulo 1 de Ruth y empezamos con la historia. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Entonces, un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelec. El nombre de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión. Ellos eran efrateos de Belén, de Judá. Y agrega, llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Bueno, resulta que hubo hambre en esa región. ¿Por qué hubo hambre? Porque a veces había sequía, no habían cosechas. Si usted lee el libro de los jueces, habían épocas que venían otras culturas a atacar a las zonas de los israelitas y les robaban toda la cosecha. Entonces, por múltiples razones podía haber hambre. En unas ocasiones, Dios mismo disciplinaba al pueblo, dándoles momentos de necesidad. Y aquí hay uno, y viene entonces Elimelec y dice, bueno, no, aquí la cosa está difícil. Vamos a irnos a otro lugar donde podamos tener un mejor futuro. Muy factiblemente, el que toma la decisión es Elimelec. Y Noemí y los hijos han de haber sido así chiquitíos, ¿verdad? Llegando a la adolescencia quizás, y se mueven a otra región. Bueno, aquí hay algo irónico. ¿Usted sabe qué quiere decir Belén? Belén quiere decir casa de pan. Y resulta que en la casa de pan no hubo pan. Y por esa razón tuvieron que salir a otro lugar. Es curioso, pero esto había pasado antes. Allá en el tiempo de Abraham, dice que hubo hambre en la tierra y Abraham se movió a Egipto con Sara. Y fuimos algo de lo que vimos la semana anterior. Pero también recuérdense que hubo otra vez hambre en el tiempo de Jacob. Y fue por eso que Jacob con toda su familia, que ya estaba allá adelante José, tuvieron que salir para ir a Egipto tan solo 400 años, ¿verdad? Pero fue por hambre que había en la zona de la tierra prometida. En nuestro día actual, la gente todavía se mueve, ¿verdad? Por múltiples razones, ya les voy a comentar como cuáles. Bueno, Elimelec, el nombre de Elimelec quiere decir Dios es mi rey, pero en esa época no había rey, solo jueces. El nombre de Noemí quería decir placentera o dulzura, y van a ver más adelante por qué menciono qué quiere decir el nombre de Noemí.
Deciden irse a Moab y aquí sí voy a pedir que me proyecten. Tengo una plática hoy cargada de imágenes. Solo una voy a presentar. ¿Me pueden presentar la imagen allá de... Solo les voy a enseñar dónde quedaba Moab, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces miren, ellos vienen y vivían aquí en Belén. Aquí está el Mar Muerto. No sé cuántos han ido al Mar Muerto. Yo tampoco he ido, ¿verdad? Pero me han contado. Entonces hicieron este trayecto para irse a la zona de Moab. Belén queda como 8 kilómetros de Jerusalén. Pero de Belén a Moab se echaron un viajecito entre 80 y 100 kilómetros. En aquellos días, un viaje de varios días. Y se movieron para esta región. Moab era una cultura no necesariamente amiga de los israelitas. Eran semiparientes porque Moab eran descendientes de Lot, ¿verdad? Y no tuvieron un buen inicio porque fue el resultado de una relación de incesto, ¿verdad? Vea usted ahí en la escritura, en Génesis, y va a conocer la historia. Pero se van a esa región de Moab y van a estar ahí viviendo durante algún tiempo. Era una cultura politeísta, tenían múltiples dioses. Uno de ellos era Quemos, al cual acostumbraban sacrificarle niños. Entonces era una cultura totalmente diferente a los israelitas. Pregunto, ¿estuvo mal que Elimelec se fuera para esa zona? El libro no lo dice, ¿verdad? No dice si estuvo mal o no, ¿verdad? Se fueron a una zona un poco difícil porque era una cultura diferente. Ya podemos quitar la imagen, por favor. Bueno, les decía que hoy día, como le pasó a Elimelec, la gente se mueve en búsqueda de mejores oportunidades. Guatemala, bueno, de México para la Patagonia, pero más cercanos, los que estamos más al norte, la gente se mueve. ¿No será raro que usted conozca a algún varón que se fue para el norte en busca de mejores oportunidades y deja aquí a la esposa con los hijos, les manda dolaritos y mira, no más pueda, te mando a traer? Y ese no más pueda a veces es que no más pudo, ¿verdad? Y de repente resulta que ya el varón allá tiene una varona, ¿verdad? Y a veces ya ni manda plata o todavía la manda, pero la cosa se reocupa. Hay mamás que también se han movido. Dejan aquí a los niños con la suegra, más que con la suegra, con la propia mamá, con la abuela, ¿verdad? Y se van a buscar oportunidades. Entonces, lo que vemos aquí en la Biblia, 2000 y pico años después, todavía sigue pasando. A veces tomamos decisiones. Usted como papá quiere que sus hijos tengan mejores oportunidades que usted y les encuentra la oportunidad de que se vayan usualmente al norte, ¿no? Cuando digo norte es Estados Unidos, ¿verdad? Y allá les consiguen una beca y que vayan a estudiar y todo lo que usted quiere que se superen, pero sus decisiones, como Elimelec, tenían que comer. Usted quiere que se vayan, el patojo, la patoja tiene 18, 19 años, no ha madurado, se le va para allá, conoce otras juntas y cuando usted siente su hijo que estaba aquí con nosotros creciendo en el Señor, allá está súper alejadísimo de Dios. Tengo un conocido pastor que se fue a Los Ángeles y me compartía los casos más difíciles que yo tengo aquí de jóvenes con problemas en su vida espiritual. Son hijos de pastores y líderes latinoamericanos que los enviaron aquí a Los Ángeles a estudiar y se le perdieron. Le pongo este ejemplo, no le digo que no lo haga, solo que cuando tome decisiones, reflexione bien qué es lo que está haciendo. Nuestras decisiones tienen consecuencias, así que veamos qué es lo que aprendemos esta mañana. Cuando tomas decisiones, pregunto, ¿qué tomas en cuenta? ¿Pides consejo? ¿Encomiendas el asunto al Señor? Yo tengo que reconocer algo. En buena parte de mi vida usaba la sabiduría normal, sí buscaba que estuviera concorde con la Escritura, pero tengo que reconocer que no era tan fuerte el ingerir de Dios, el requerirle a Él que me guiara. Ha ido pasando, lo he ido aprendiendo conforme al tiempo. Y es agradable poder estar platicando con Él, hasta para decisiones que usted diría, no hombre, eso no se lo preguntes.
Oye, ¿qué tiene de malo? ¿Usted cree que Dios le desagrada que yo me mantenga platicando con Él y hasta le consulte? Tengo ganas de un mi carrito, ¿qué decir? Le entro a uno y ahí platico con Él. ¿Para qué querés uno si el que tenés funciona? Además, mira tu situación económica, no te vas a meter un poco en líos. Entonces, ¿qué? Mejor me espero. Sí, mejor espérate. Hay una interacción ahí, ¿verdad? Las patojas. Ay, solteras, ¿verdad? Aquel me hizo, sí, porque hay patojas que son patojas, pues están casadas. Solteras, dice, ay, aquel muchacho me hizo ojitos. Okay, ¿le preguntas al Señor al respecto? Mira, ya viste, es de la iglesia, es más, tenga alabanza. Ay, hombre santo, No, pregúntele al Señor, ¿verdad? Mucho menos si es un incircunciso, es de fuera, ¿va? Ese ni siquiera... pregúntele, ¿qué opinas? Le hace Dios, yo no, ya entendí. Y los hombres igual. Se quiere cambiar de trabajo, se enojó con el jefe y que tiene una gran cantidad de ofertas en otro lado. Usted renuncia hoy y mañana le dieron trabajo. Pregúntele a Dios. Señor, mira, fíjate, sí, pero mira, la cosa está difícil. Entonces, ¿qué? Tranquilo, espérate. Lo que le estoy diciendo es, platique, consulte con Dios. Ahora, no me vaya a entender, no quiere decir que Dios hable así como yo estoy hablando. Cuando me dijo, espérate, pero Él se comunica con nosotros, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo nos guía y nos dirige. La tragedia, capítulo 1, versículos 3 y 5. Pero Elimelec, marido de Noemí, ¿qué le pasó? Murió. Y ella quedó con sus 2 hijos. Bueno, ya posiblemente estaban 15, 16, 17, 18 años, ¿verdad? Y ya es una tragedia quedarse viuda, pero tiene un par de patojos ahí que pueden salir adelante. Y dice que estos patojos tomaron para sí mujeres moabitas. Había una indicación cultural de que era mejor que los israelitas buscaran israelitas. Así como nosotros decimos aquí, creyentes con creyentes. Yo a mi hija le decía, busca uno que sea cristiano, nacido de nuevo. Bueno, pero si es cristiano, se supone que no, porque es que hay muchos que se llaman cristianos. Entonces, cristiano, nacido de nuevo. Ok, suficiente, no. Temeroso de Dios. Porque el temeroso de Dios es uno que toma a Dios en su vida y busca caminar según Él, tanto para un hombre como para una mujer. Los solteros, aunque sean novios, evalúen eso. Si cada uno para el otro es cristiano, nacido de nuevo, temeroso o temerosa de Dios. Cuando era novio de mi esposa, un día fui a indagar si de verdad ella había entregado su vida a Cristo. Porque por ahí oí algo de esto y fui a, mire, porque ella venía de un hogar evangélico. Desde chiquita iba a la iglesia con la mamá, el suegro no. Entonces le dije, ¿usted está segura que le entregó su vida a Cristo, que usted nació? Y me dice ella después, por un momento me hizo dudar, me fui y me pensé en mi momento y sí le entregué mi vida a Cristo. Cristo está en mi vida. Ok, tranquilos, ¿verdad? Ya después fue que nos casamos. Bueno, pero eran novios, pues no es que estudiamos en nada, solo que verifiqué que fuera creyente. Bien, aquí dice que Mahlón y Kelión se casan con un par de patojas, Orfa, una, y la otra se llama Ruth. Dice que estuvieron ahí después, alrededor de que se muere Elimelec, 10 años. Y había transcurrido ese tiempo, ¿y qué pasa? Se mueren los 2 chavos, Mahlón y Kelión. Así que Noemí le llueve sobre mojado. No solo se le muere el esposo, después se le mueren los hijos. Y se queda de remate de ganancia con 2 nueras, porque culturalmente pues ellas habían llegado a vivir con Elimelec y Noemí. Entonces se queda sin nada y con 2, ¿verdad? Ojo, quedarse viuda ya es cargoso, pero enviudar en un país extranjero, no tienen parientes ni conocidos, todavía más difícil. Así que queda desamparada. Solo voy a meter aquí un pequeño pasaje para que lo tengamos en mente. El Salmo 68:5 dice,
Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Aquí había una tragedia, una crisis, pero había un Dios que es Padre de huérfanos y defensor de las viudas. Un haz de luz, por favor, ve ahí en su Biblia, versículos 6 y 7. Bueno, ya en la situación que estaba Noemí, crítica, dice, entonces Noemí se levantó con sus nueras para regresar de los campos de Moab, porque oyó allí en Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Por qué habían salido de Belén? Porque no había pan. Ahora que estaban afuera, oye, el Señor visitó, ahora hay pan de nuevo. Así que sale con sus 2 nueras para el lugar donde estaba y emprendieron el camino para regresar a Judá. Continúa el relato. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras, vayan y regresen cada una a casa de su madre, que el Señor haga misericordia con ustedes como la han hecho ustedes con los difuntos y conmigo. El Señor les conceda hallar descanso cada uno en la casa de su marido, hablando a futuro, ¿verdad? Que la posibilidad de que pudieran casarse. Luego las besó y ellas alzaron su voz y oraron y le dijeron, ciertamente nosotros volveremos contigo a tu pueblo. Veamos qué dice. Y Noemí respondió, miren, vuélvanse hijas mías, ¿para qué van a venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos? Acuérdense que allá había la costumbre de que si una mujer enviudaba sin hijos, el hermano del esposo podía casarse con ella para darle seguimiento a la casta del que murió. Era una costumbre. Y por eso le dice Noemí, yo no tengo más hijos, ¿verdad? Sé que cómo van a poder ustedes tener descendencias. Por cierto, note 10 años y no tuvieron hijos. Eso era inusual. Se nos casaban como entre los 15, 16, 17 y a darle con tener hijos. 10 años no tuvieron. Entonces eso no era usual. Bueno, vuélvanse hijas mías, vayan porque yo ya soy demasiado vieja para tener marido. Miren, cuando uno lee comentarios y todo, hablan de Ruth de mayor edad y todo, por ahí alguno dice, ¿cómo que ya tenía Ruth? Bueno, entre 50 y 60, dice por ahí algún comentarista. Bueno, entre 50 y 60 ya vino la meno, entonces sí, ya no puede tener hijos, ¿verdad? Entonces ahí es lo que ya soy demasiado vieja para tener marido. No sé si de patojos, meno quiere decir menopausia, ¿verdad? Y si no saben qué es, vayan con sus mamás a preguntarle, o recuérdese cuando se ponía roja y se ponía de mal humor. Eso es. Bueno, entonces, sin embargo, yo tengo una postura personal. Yo no creo que fuera tan grande Noemí. En aquellos días, la esperanza de vida, si llegaban a los 40 era mucho. La gente se moría. Los casos de gente longeva son excepcionales. La gente se moría. Miren, empezando el siglo XIX o en el siglo XIX, la esperanza de vida en el Reino Unido era de 40 años. Siglo XIX, con las enfermedades y todo, la gente no... Entonces, mi opinión personal, no era tan grande, lo único que ya en su cultura, en su momento, si anduviera por 40 años, ya no era ni tiempo de volverse a casar, y las mayorías se iban muriendo por ahí. Y las otras eran unas patojas de 20, 25 años. La Orfa y la Ruth, ¿va? Puros chapines. ¿Okay? Bueno, así que le dice, y aunque pudiera yo tener la esperanza de que hoy en la noche tuviera marido y diera a luz hijos, ustedes van a esperar a que estos patojos lleguen a los 15 años para casarse con ellos. Se van a quedar sin casar por causa de ellos. No, hijas mías. Estoy leyendo el versículo 13 y 14. Mi amargura es mayor que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. Entonces ellas, alzando su voz, lloraron otra vez. Luego Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Orfa dijo, bueno, sí, me lo está pintando un poco ruda, ¿verdad? Entonces Orfa dijo, pues sí, tenía familia, mejor me regreso, pero dice que Ruth se quedó con ella. Pues no le voy a hablar mucho de Ruth porque la otra semana van a escuchar de Ruth. Lo que sí es importante es que Ruth hizo el compromiso de decir, me voy a regresar contigo. Ahora yo quiero que usted piense ahí, ¿qué tipo de suegra habrá sido Noemí?
Usted oye muy seguido de que hay nueras que superaban a su suegra. ¿Por qué hacen tantas bromas de las suegras? ¿Verdad? Porque sí, son relaciones a veces difíciles. Por eso digo, ¿qué tipo de suegra fue Noemí? Que viene Ruth y le dice, en medio de lo que estamos hechas lata, me voy contigo, me la juego, ¿verdad? Así que mi respuesta es, creo que Noemí fue una muy buena suegra. Y tan buena que compartió su fe con Ruth, porque Ruth venía de una cultura impía, ¿verdad? De no creyentes, de idólatras. Y mi teoría es que Ruth, ya sea a través del testimonio del marido, del suegro o de la misma Noemí, había conocido a Yahweh, a Jehová. Y por eso, la otra semana verán el compromiso, le dice, tu Dios será mi Dios. O sea, lo que estoy enfocando fue el testimonio de Noemí, que de alguna manera ganó a una que no creía en Dios y que ahora sí cree. Pero como no vamos a hablar de Noemí, de Ruth, vamos a seguir con Noemí. Ahora, cuando dice Noemí, el Señor me ha abandonado, ¿usted cree que está amargada con él? ¿O sencillamente está reconociendo que lo que le ha pasado no es mala suerte? No es tuya, diríamos aquí, sino que lo que le pasó no ha salido del control de Dios. Y dice, sí, me está yendo muy mal, pero es el Señor el que ha permitido todo esto. Versículo 19-20. Caminaron entonces Noemí y Ruth hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Cuál? Aquella que hace como 10 años o más quizás, ¿no? Que se fueron con su esposo y viene sola. Tenía 2 chicos, 2 chirices diríamos, ¿verdad? Y no viene, y viene con una fulana que saber quién es. Entonces dice, se conmueve la comunidad. ¿Y qué dice Noemí? No me llamen Noemí, dice, dulce. Llámenme Mara, amarga, porque el Todopoderoso ha hecho muy amarga mi vida. Difícil, ¿no? 21 y 22. Me fui llena. Posiblemente Elimelec hipotecó sus tierras, ¿verdad? O las vendió, ahí les explicaré después. Se fueron en una buena situación, de necesidad, pero iban bien. Y dice, pero el Señor me ha hecho volver vacía, sin esposo, sin hijos. ¿Por qué pues me llaman Noemí? Ya que el Señor me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido. Así volvió Noemí con su nuera Ruth, la moabita. Ahí dice, esta no es de acá. Ruth, la moabita. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siembra o cosecha de la cebada. Cuando leen esto, por eso les dije, parece tragedia, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría Noemí? Le voy a poner 3 oraciones que están en los versículos que leí. Mi amargura es mayor que la de ustedes porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. Llámenme Mara, amarga, porque el Todopoderoso ha hecho muy amarga mi vida. El Señor me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido. Está bueno para una canción cortavenas, ¿verdad? ¿Sí? Pues sí, para los que no saben, yo lo aprendí en una emisora, ¿eh? Una canción cortavenas es cuando ustedes la oyen, les dan ganas de, ¿verdad? Porque está una tragedia. Bueno, pero así se sentía. Ahora una pregunta, ¿y no nos sentimos a veces nosotros así en distintas circunstancias de la vida? Nos ha pasado esto, lo otro, y un momento en que todo lo vemos oscuro. Ya no veo luz. Aquí Sergio es un experto en los temas de depresión, porque él ayuda a personas en esas circunstancias, no porque él la viva. Bueno, cualquiera. Yo experimento momentos de depresión y cuando uno está en depresión, uno no ve salida. Todo está oscuro y uno dice, de esta no me saca nadie. Pero no es cierto. Siempre hay salida. Y para lo que le pasó a Noemí y para lo que usted puede estar viviendo, siempre hay salida. Entonces vamos a ver ahora de la tragedia
a la salida. Dios no estaba contra Noemí y Dios manifiesta su providencia. Capítulo 2 de Ruth, y solo ese pedacito voy a leer ahí del capítulo 2 porque ya le toca el que hable de Ruth. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de buena posición de la familia de Elimelec, el cual se llamaba, Reina Valera 60, Booz. Pero si es de las nuevas versiones, Boaz. Es el mismo, Booz o Boaz. Y dice que Ruth la Moabita le dijo a Noemí, a su suegra, mira, permíteme ir al campo a recoger espigas tras aquel ante cuyos ojos yo hallé gracia. El Señor, Dios, había estipulado que cuando los israelitas cultivaban la tierra, no deberían desculcar hasta lo último del fruto que fuera trigo, fuera cebada, fuera vides, lo que sea, sino que pasaban cosechando y quedaban algunas. Las tenían que dejar ahí para que si habían viudas, huérfanos o extranjeros, pudieran pasar y recoger de eso. Así que Ruth lo que está haciendo es que va a ir a hacer eso, va a ir a ver de lo que queda que puede agarrar. Ahora miren lo que dice, según la versión que usted tenga, le dice Noemí, ve hija mía, ¿verdad? Le consulta a su suegra, pues la moabita ya era mayor de edad, digamos, ¿verdad? Pero no, buena relación. Ve hija mía, pero miren lo que dice. Ella fue y al llegar espigó en el campo tras los segadores. Y una de las versiones que consulté dice, y dio la casualidad, la otra dice, su suerte cayó, pero dio la casualidad de que la parcela del campo pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelec. Usted ya sabe que no fue casualidad, ¿verdad? Ella iba a un campo X, y resulta que a donde fue era de Boaz. Y la otra semana usted va a ver esa historia muy bonita entre Boaz y Ruth. Bueno, resulta que Boaz iba a ser el Goel de esta familia. Esa palabra Goel es un término hebreo que traducido en español es redentor. Y esta es la belleza de la historia que estamos viendo de Noemí. El pariente redentor es un pariente masculino que según varias leyes del Pentateuco tenía el privilegio o la responsabilidad de actuar en nombre de un pariente que estaba en problemas, peligro o necesidad. El término hebreo Goel para pariente redentor designa a alguien que entrega o rescata o redime propiedad o persona. El pariente que redime o reivindica a un pariente se ilustra claramente en esta historia. Ahorita vamos a entender un poquito más esto de por qué digo que Boaz es redentor. Bueno, resulta que ya que se entera Noemí que había ido a espigar a los campos de Boaz, y ya vimos que ahí dice que era pariente de Elimelec, entonces Noemí le da una estrategia, ¿verdad? Vas a irte y vas a hacer esto, esto y esto y esto, y ella hace esto. No se lo estoy diciendo porque es la otra semana, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, lo que después de una transacción que se hace, que se las van a explicar, es que al final y al cabo Boaz se para casando con Ruth, que era la acción como pariente redentor. ¿Por qué? Porque número uno, tal vez el terreno de Elimelec había quedado hipotecado. O quizás Ruth tenía que venderlo para sobrevivir. Y la costumbre es que eso lo podía hacer un pariente. Había un pariente más cercano que Elimelec y aquel hace una transacción y al final Boaz, más cercano que Boaz, y al final Boaz viene y hace la transacción y él asume la responsabilidad de casarse con la viuda para darle prole o herencia al Mahlón, que era el ex esposo de Ruth. O sea, esta es una acción muy benévola de parte de Boaz. Pero también tienen un hijo. Capítulo 4, 13 y 14. Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Él se unió a ella, ojo, y el Señor le concedió que concibiera y diera a luz un hijo.
Entonces las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor que hizo que no te faltara un pariente redentor. Era vos, ¿verdad? Esto les cambió totalmente la vida. Que el nombre del Señor sea celebrado, y le agregan diciendo acerca de vos, diciéndole a Noemí: Él restaurará tu vida y te sustentará en tu vejez. Porque tu nuera, que te ama y te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Noemí tomó al niño, lo puso en su seno y fue su ama. Depende de la versión que lea. Quiere decir, lo cuidó como si fuera su propio hijo. Y las vecinas le dieron nombre diciendo: un hijo le ha nacido a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Él fue el padre de Isaí, padre de David. Aquí en estos versículos lo que estamos viendo es un cambio de toda la escena. Miren, en lugar de muerte y desolación, ahora lo que estamos viendo es un nacimiento. En lugar de una sepultura, ahora hay una cuna. Y en lugar de un callejón sin salida, un nuevo camino. Las mujeres del pueblo, cuando ella llegó, la vieron: este es Noemí. Y ahora, ¿qué es lo que están diciendo? El Señor te ha bendecido. ¿Cómo terminó Noemí? Le voy a repetir algunas oraciones de estos versículos. Vos, tu Redentor, restaurará tu vida y sustentará tu vejez. Tienes nuera que te ama y es mejor que 7 hijos. 2 tenía. Y ahora le dice: con esta nuera, como que tuviera 7. Un hijo le ha nacido a Noemí. Perdón, ¿quién fue la que tuvo el hijo? Ruth. Pero ¿qué le dicen las mujeres? Un hijo le ha nacido a Noemí, ¿verdad? Bueno, las que son aquí abuelos o abuelas saben lo que implica la venida de los nietos. Eso le dijeron, ¿verdad? Y viene y tuvo el privilegio de participar en su crianza. La crianza de su nieto, Noemí participó en ella. Dice, lo cuidó como si fuera su propio hijo. El nombre, Obed, que fue el abuelo de David. Bien, Dios a través de Noemí atrajo a Ruth, una gentil que el Señor escogió para que formara parte de la genealogía del Mesías. Allá en Mateo se nos dice que dentro de la genealogía del Mesías estaba Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Los judíos se creían muy salsas. Ellos miraban de menos a los gentiles. ¿Se recuerdan cuando Pedro dice: no, yo no voy a entrar a la casa de un gentil? Y el Señor le ilustra que lo que Dios ha limpiado no lo debe llamar sucio. Los judíos estaban errados. Y aquí en Ruth estamos viendo que en la genealogía del Mesías hubo una gentil, Ruth, la moabita, porque la obra de Cristo iba a ser para toda la humanidad. Pregunto ahora para nosotros. Ruth tuvo un redentor, ¿verdad? Y consecuentemente Noemí. Nosotros, ¿quién es nuestro redentor? Cuando estemos hundidos en la oscuridad y en esos problemas que sentimos que no tienen solución, Noemí, ¿qué hizo? Regresó allá donde Dios estaba obrando y encontró un redentor. Cuando estemos nosotros que nos sintamos abandonados, alejados, como que si Dios no quisiera saber de nosotros, levantemos nuestro rostro y acudamos a nuestro Redentor. Y nuestro Redentor entonces tomará nuestra vida y, como hizo con Noemí, de una tragedia la llevó a una vida de gran futuro. Esta es una buena historia. Así puede ser nuestra vida. No deje de acudir al Señor Jesús. Aunque tenga años de ser creyente, agárrese de Él y que Él sea su Redentor. Hágalo antes de que vengan las crisis, hágalo cuando esté en crisis y hágalo después de las crisis. Hermanos, que el Señor use esto y que usted tenga esperanza en la vida en medio de cualquier circunstancia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes, danos la lucidez
para que en los momentos de oscuridad levantemos nuestro rostro y busquemos en ti el rescate de nuestras vidas. Nos has rescatado del pecado y nos has dado vida eterna, pero en ocasiones en nuestra experiencia cristiana vivimos momentos difíciles. Ayúdanos a agarrarnos de tu mano y a caminar contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.